iniciar hablando de tu palabra, Señor. Y pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos llegar a los corazones de aquellas personas que nos están escuchando, Señor, que nos están viendo a través de la radio, a través del internet, a través de las diferentes plataformas, oh Padre maravilloso. Te lo pido en esta hora de la tarde. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más. Hoy, día sábado 11 de agosto del año 2018, Señor, estamos aquí una vez más, clamando, pidiendo por nuestro pueblo y que seas tú, Señor del cielo, que nos dé, Señor, siempre la sabiduría para poder hablar, para poder, Señor, disertar el consejo de tu palabra, Señor. También te pido por la vida de Oscar, que está allá con nosotros, Señor, y que tú le utilices, Señor, siempre en esta hora de la tarde también, oh Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un privilegio estar una vez más aquí en esta tarde. Nosotros en esta hora de la tarde quisiéramos hablar un poquito acerca de la palabra persecución, sufrimiento. La persecución es la acción y el efecto de perseguir a alguien. O sea, en otras palabras, es echar de un sitio a una persona por X o Y razón. Este verbo se refiere, perseguir, se refiere a alguien que va siguiendo a una persona que va huyendo, pero esta persona que va persiguiendo tiene la intención de alcanzarle y hacerle daño o hasta matarlo. Entonces, dice la Biblia que una de las bienaventuranzas de las cuales nosotros hoy queremos hablar tiene que ver con esta cuestión de la persecución. Yo quisiera ustedes se quedaran un momento con nosotros en esta hora de la tarde y leyéramos juntamente la palabra del Señor y viéramos una característica más, la octava característica de las personas que pueden llegar a ser parte del reino de Dios. Ya hablamos mucho acerca de las otras bienaventuranzas. La semana pasada hablamos acerca de las personas que cómo podemos limpiarnos del pecado. Ahora queremos hablar sobre las cuestiones del estilo de vida de esas personas que han entregado su vida y su corazón a Jesús. Quédate conmigo un momento en esta tarde y podamos juntamente descubrir lo que la palabra del Señor dice acerca de las bienaventuranzas. Dice, quiero darle lectura a la palabra del Señor acá, así como lo hacemos todas las semanas, queremos llevar ese contexto. Dice el capítulo 5 del Evangelio de Mateo: al ver las multitudes subió al monte, y cuando se hubo sentado se acercaron a él sus discípulos, y él abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución,
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez más se los voy a leer acá, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh Dios, gracias te damos en esta tarde por darnos este privilegio de estar una vez más delante de esta cámara, Señor, delante de este micrófono. Da tú, Señor, esta palabra que pueda cambiar nuestra vida, saciar nuestra alma, Señor, confirmar nuestra fe, alentar nuestra fe, Señor. Bendecimos todas aquellas personas que están ya en sintonía de Radio Evolución y los que se están conectando a través del Facebook, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra en esta tarde. Muy bien. Queremos hablar entonces de la octava bienaventuranza, que tiene que ver con la palabra persecución. ¿Cómo es posible? Tal vez vendrá a nuestra mente hoy en esta tarde. ¿Cómo es posible que uno que está siendo perseguido pueda ser un bienaventurado? ¿Cómo puede ser posible alguien que está siendo sometido a un sufrimiento es un bienaventurado? Quiero decirles que la gente sufre, la gente es perseguida, la gente es sometida a muchos sufrimientos, pero muchas veces esos sufrimientos son causas, son consecuencias de la mala vida que la persona puede o pudo haber llevado. Por ejemplo, yo sé que hay personas que están siendo perseguidas en nuestro país de Guatemala porque están huyendo de la ley, están huyendo de los juicios que están pendientes en contra de ellos. Y pues hemos escuchado casos en estos últimos años de personas que van huyendo, personas que están escondiéndose de un lugar a otro porque no quieren enfrentarse a la ley por los actos ilícitos que han cometido. No es de ese tipo de personas que vamos a hablar hoy, sino que, como dice la bendita palabra de Dios en el versículo 10, dice: los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, dice la palabra, es el reino de los cielos. Ya dijimos, ya definimos en un principio que la palabra persecución es el acto y el efecto de perseguir. Pero eso no nos dice nada ¿qué es perseguir? Pues, entonces, perseguir es seguir a alguien que va huyendo con intención de alcanzarle, con intención de agarrarlo, de atraparlo, y total que para causarle un daño o tal vez hasta la muerte. Entonces, eso es la palabra perseguir. Dice que el sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que lo que experimentamos los seres humanos. Es una sensación consciente o inconsciente que se refleja en el padecimiento, en el agotamiento o en la infelicidad. Muchas personas sufren, muchas personas padecen, muchas personas son perseguidas, pero como le digo, muchas veces no es por causa de la justicia. Pero, ¿qué quiere decir entonces cuando la palabra de Dios dice acá que una persona que es, que por causa de la justicia, esa persona es una persona bienaventurada? Entremos entonces en la palabra del Señor. Quiero hablarles un momento acerca del pensamiento de los israelitas, cómo miraban ellos, los israelitas, más los líderes religiosos, cuando una persona caía en una desgracia o estaba siendo perseguida o tenía alguna cuestión dificultuosa en su vida.
Para los israelitas, para los judíos, para aquellos líderes religiosos que se enfrentaron mucho a Jesús, una persona que estaba siendo de una manera perseguida o estaba siendo de una manera sufriendo algún padecimiento o algo, rápidamente los judíos pensaban que esa persona era una persona que estaba bajo la condenación de Dios. Por eso es que estaba pasando esa situación en su vida. Y ese contexto muchas veces todavía en nuestra cultura, en nuestro pueblo, miramos eso. Muchas veces miramos gente en la calle, gente que va caminando, y muchas veces nosotros estamos viendo que están sufriendo y nosotros rápidamente algo ha de haber hecho. Algo ha de haber hecho, por eso es que está sufriendo ese hombre, esa mujer. Rápidamente nuestra mente empieza a divagar cosas, a hacer ¿cómo se dice? Muchas veces sacamos conclusiones antes de tiempo, prejuicios, pero muchas veces no nos enteramos cuál es la relación, cuál es la forma o por qué está sucediendo esa cosa, esa situación en la vida de esa persona. Miramos entonces un ejemplo de esto en el capítulo 9, verso 2 del Evangelio de Juan. Y dice la palabra de Dios en el 9:2, dice acá, y pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús estaba pasando por ese lugar y vio, dice, a un ciego de nacimiento, un hombre que no veía desde que estaba en el vientre de su madre, no pudo ver. Rápidamente los discípulos, dice que le hicieron esta pregunta al Señor, versículo 2, y le preguntaron los discípulos a Cristo diciendo, Rabí, que quiere decir maestro en español, dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre haya nacido ciego? ¿Pecó este hombre para que haya nacido ciego o fueron sus papás? ¿Cuál era el concepto que ellos manejaban de la persona, de ese niñito, de ese bebé que nació ciego? Que los papás de alguna u otra forma habían fallado delante de Dios y por eso estaban sufriendo, por eso que su hijo no tenía el don de la vista. Pero Jesús les respondió de esta manera: no pecó ni pecaron sus padres, sino que él nació ciego para que las obras maravillosas de Dios se manifiesten en él. Nosotros no sabemos muchas veces por qué una persona viene con discapacidad visual o discapacidad en el habla y rápidamente decimos, porque su papá era un borracho, porque su mamá no se cuidó, porque ellos eran pecadores, y empezamos a condenar. Pero muchas veces la palabra de Dios aquí lo confirma. Muchas veces vienen así los bebés o vienen así las personas para que Dios sea glorificado en la vida de ellos. Eso es lo que les hizo ver el Señor y los sacó del mundo en que ellos estaban metidos, diciendo que todo lo que era producto de una condenación, de un juicio, las cosas que les estaban pasando en la vida. Aún los mismos discípulos de Jesús estaban convencidos de que algunas enfermedades o dificultades del ser humano eran producto del pecado delante de Dios y por eso padecían. Quiero decirles en esta hora de la tarde, no todo padecimiento es producto del pecado. Muchas veces Dios pone padecimiento en nuestra vida para que se glorifique en nuestra vida. Yo he visto personas que han caído en cama producto de que su cuerpo adquiere un cáncer, pero he visto también la poderosa mano de Dios, de cómo es que Dios los levanta de esa enfermedad terminal. Eso es lo maravilloso, lo excelente de parte de Dios, porque
muchas veces la gente condena, pero Dios tiene la última palabra. Y así como este hombre, el Señor les dijo, no, él no ha pecado ni sus papás, sino para que Dios se manifieste en él. Imagínense. En muchas ocasiones vemos también que las personas que viven mal, que son mal hablados, que aborrecen las cosas buenas, que no quieren saber nada de Dios, estas personas que andan haciendo las cosas malas, ellos en lugar de estar padeciendo, están progresando en la vida. Padre, pudiéramos decir nosotros, ¡ala, qué injusticia! Él no debería de estar haciendo eso, no debería de tener tanto dinero, no debería. Pero en sí, la palabra del Señor habla de un padecimiento. Acá solo estamos poniendo ejemplos todavía de esto, pero la palabra de Dios nos da un ejemplo muy categórico. Pero de qué tipo de sufrimiento, de qué tipo de persecución es el que habla la palabra de Dios para que seamos nosotros bienaventurados. Persecución trae sufrimiento, sufrimiento trae dolor, trae muchas cosas en la vida que nosotros los seres humanos no quisiéramos. Pero la palabra de Dios dice que bienaventurados son aquellos hombres, aquellas mujeres que dice ahí son. La palabra del Señor dice ahí, estas mujeres y estos hombres son bienaventurados por causa de la justicia. Entonces ahí ya estamos entrando ya a razonar un poco qué significa la palabra justicia. La palabra justicia en este concepto tiene mucho que ver con el estilo de vida que Dios quiere que nosotros llevemos. El estilo de vida, la forma de vivir según los criterios y los mandamientos de nuestro Dios. Esa es la palabra justicia. Y ese tipo de vida, quiero decirles, ese tipo de vida es un tipo de vida que la mayoría de las personas no lo va a entender. No lo va a entender, pero es una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque es una vida dedicada a Dios. Ya vamos a poner unos versículos acá muy interesantes, pero quiero leer antes lo que dice el Salmo 37 del 25 al 28, dice la palabra de Dios. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo, dice, tiene misericordia y presta, y su linaje es para bendición. Y aquí está: apártate del mal y practica el bien, y tendrás morada para siempre. Porque Jehová ama la causa justa y no desampara a sus piadosos. Para siempre serán guardados, pero la descendencia de los malos se extinguirá. Yo lo invito a que usted lea el Salmo 37. El Salmo 37 es una reflexión que el mismo salmista empieza a hablar de cómo es que prosperan los impíos, cómo es que prosperan la gente que no tiene a Dios en su corazón y les va bien. Pero también dice la palabra del Señor aquí, el salmista dice: yo fui joven y ahora he envejecido y no he visto, dice, justo desamparado. Ahí está la bienaventuranza, que aunque para muchos esta persona era una persona que no estaba, que no valía la pena, que eran personas que tal vez vivían una vida tal vez que no iba acorde a la vida de ellos, los miraban raros, los miraban de una manera, ¿cómo decirle? Que no encajaban en la sociedad, pues, y antes bien todavía caían mal.
¿Por qué? Porque estos amonestaban en contra del pecado, porque estos amonestaban en contra de las cosas mal que se hacían. Entonces estas personas no iban a encajar, pero delante de Dios estas personas son justas, dice. Y por eso dice la palabra de Dios acá, dice este salmista, que no he visto justo desamparado. Durante todo el tiempo que yo he vivido en esta tierra, las causas justas, dice el Señor, las tiene en cuenta, las toma en cuenta, y nunca ha dejado a alguien que haga lo bueno, que haga lo correcto. Nunca lo ha dejado, nunca lo ha desamparado. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tenga persecución, que aunque tenga sufrimientos, Dios siempre está al lado de esta persona, dándole de su protección. Eso es lo que dice la palabra. Por eso el salmista insta, dice: apártate del mal y practica el bien, y tendrás morada para siempre, porque Jehová ama la causa justa y no desampara a sus piadosos. Piadosos quiere decir la gente que practica la justicia, que vive según los mandamientos, que vive según las normas de la palabra de Dios. Por un lado la gente los va a despreciar, por un lado van a ser aborrecidos, por un lado van a ser perseguidos, pero estos nunca van a ser abandonados por Dios. Por eso es que son bienaventurados. ¿Qué le parece? Son bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios no los va a dejar. No está diciendo que no van a pasar sufrimiento. No, porque están en el mundo, van a sufrir. Van a estar siendo perseguidos. Pero ellos, por causa de la justicia, van a ser protegidos por Dios. Y dice la palabra de Dios: son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy en Guatemala tenemos libertad de culto, tenemos libertad de predicar la bendita palabra de Dios, y gloria a Dios por eso. Bendecimos la nación de Guatemala, todos los tres poderes del Estado. ¿Por qué? Porque todavía se puede predicar la palabra del Señor en este país. Hay países como México, como los países islámicos, como Arabia Saudita, como China, la China comunista, como Corea del Norte, donde el cristianismo no se puede predicar libremente, y los cristianos en esos países están sufriendo, así como lo oye. Estamos en el pleno siglo XXI y muchos están pasando persecución, sufriendo persecución por su fe, por su estilo de vida que no encaja con la sociedad, por su estilo de vida de su vida que no va acorde a lo que propone el mundo. Yo sé que nosotros en algún punto del futuro nosotros vamos a tener que ser perseguidos también, porque en Guatemala ya se están lamentablemente nuestras autoridades, como no tienen temor de Dios, están aprobando leyes que van en contra de la misma palabra de Dios. Por ejemplo, están ya tratando la manera de aprobar el lesbianismo, el homosexualismo, y están tratando de aprobar las cuestiones sobre el aborto y tantas cosas denigrantes que un cristiano no aprueba. Obviamente eso va a traer persecución para los cristianos. Hoy en día, cuando nosotros hablamos libremente y decimos a la gente que pecado es el homosexualismo, que pecado es la fornicación, que pecado es el adulterio, que pecado es las cosas que dice la palabra de Dios que no se deben de hacer, rápidamente se levantan los grupos religiosos, rápidamente se levantan los grupos filosóficos y dicen, tan homofóbicos que son aquí, que son allá, y que no, bueno, eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios acá. No encaja la vida del creyente con el mundo, jamás lo va a hacer. Ahora, quiero decirte esto: si en tu lugar donde tú estás y en tu religión donde estás, todo encaja con el mundo,
Antes bien que ofrecen más cosas del mundo. Te dicen la tradición es aquí y es buena. Todas esas cosas que Dios lo prohíbe. Entonces, estaremos haciendo algo mal entonces. Porque la palabra de Dios claramente dice que los que van a ser creyentes, los que son de Cristo, los que están en Cristo, los que entregan su corazón a Cristo, van a ser aborrecidos por causa del nombre de Jesús. No podemos decir nosotros, no, es que somos cristianos, pero estamos en esas cosas desagradables delante de Dios. Simplemente estamos en una religión. Entonces, no es la cuestión que la Biblia nos enseña y nos dice que deben de ser como. Bueno, los cristianos están sufriendo persecución. Y la razón de la persecución de estos cristianos en otros países, lamentablemente hay un video que está circulando por YouTube de cómo están siendo decapitados los cristianos en los países islámicos. Esta religión es una de las religiones más sanguinarias que han existido. Y durante todo el lapso de la historia han existido instituciones de esa manera que han perseguido a los cristianos. La Inquisición, estos países islámicos ahora, la China comunista, todos estos hombres han perseguido a la iglesia, a aquellos verdaderos creyentes, por supuesto, ¿verdad? Los que de verdad están metidos por querer agradar a Dios. Y yo todavía pienso, tal vez dirán algunos, entonces, y entonces, ¿por qué son bienaventurados? Uno, que ya les dije, ¿verdad? Ese estilo de vida que llevan es una evidencia de que son cristianos verdaderos. Y eso ya es una bienaventuranza. Que si tú eres una cristiana, si tú eres un cristiano ya, y te están sacando tal vez del trabajo. Tú eres protestante, eres cristiano, entonces ya no tenés más trabajo con nosotros, gracias a Dios. No, tú eres cristiano, no aplicas a este trabajo. Por ser cristiano no vas a entrar a este colegio. Porque eres cristiano, por eso es que no. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque eso es una evidencia que verdaderamente eres de Cristo. Y a eso es lo que dice la palabra del Señor en esta hora de la tarde a nosotros. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, dice la bendita palabra. Y veamos una vez más acá. Aquí dice la palabra del Señor en 2 de Corintios. Oigan esto, ya vamos a entrar un poquito más acá. La razón de la persecución a los creyentes es por la fe que profesan. Aún en Xenacó, gracias a Dios, nos sentimos mucho a eso, ¿verdad? Muchas personas simpatizan con el Evangelio, aunque no son cristianos, simpatizan con el Evangelio y dicen, qué bendición escucharlos. Nos han dicho muchas personas que no son cristianos, que no van a alguna iglesia, pero les gusta el Evangelio. Gracias a Dios por eso. Y no es tan rechazado ya el Evangelio, no hace como unos 30, 40 años atrás, donde los primeros cristianos que empezaron a establecer el Evangelio en Xenacó fueron perseguidos, fueron azotados, fueron apedreados. Acá hay una historia que cuenta que los primeros evangelistas que vinieron acá fueron sacados por los mismos xenacoreños hasta el río Chichó. Eran unos santiagueros que venían con sus arpas, con sus guitarritas a cantarle al Señor en el parque, pero la gente se alborotó de tal manera que los sacaron, los golpearon y los llevaron arrastrados hasta Chichor. Les destruyeron todas sus guitarritas y todo lo que traían y les dijeron nunca más vuelvan a Xenacó. Y yo tuve el privilegio de hablar con ellos todavía, con uno de ellos todavía, más o menos como en el 2008. Y me preguntó él, ¿cómo está el Evangelio en Xenacó? ¿Cómo? Pues le dije yo, mira,
el evangelio en Shenandoah ha crecido. El evangelio en Shenandoah se predica una vez más. El evangelio de Shenandoah ha prosperado, la gente ha recibido el evangelio de Shenandoah. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? Empezó a derramar sus lágrimas y me dijo, yo no sabía quién era él. Dijo, mira, nosotros íbamos a predicar a Shenandoah y los shenacoreños nos sacaron a pedradas, a palazos 2 o 3 veces. Pero íbamos con el propósito de enseñar nuestra fe, de hablar nuestra fe. Si hubiera sido algo del mundo, hubiera sido bien recibido aquí en Shenandoah. Si hubiera sido algo que a ellos que encajara con la sociedad, hubiera sido bien recibido. Pero no, venían a hablar del Cristo glorioso, del que te estoy predicando en esta tarde, y ellos sufrieron. Esa es la diferencia de vida. La diferencia de la vida de un cristiano verdadero nunca va a encajar con el mundo. La palabra de Dios, en palabras del apóstol Pablo, dice de esta manera: no, dice, estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad, y qué comunión hay la luz con las tinieblas, y qué concordia hay entre el Mesías y Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el santuario de los ídolos. Porque nosotros somos el santuario del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su pueblo. Por tanto, dice, salid en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es una acotación del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo da al final. Pero Pablo empieza a hablar de dos naturalezas, podríamos decirlo así. La naturaleza de la luz y la naturaleza de las tinieblas. La gente que no conoce a Dios y la gente que ya está en Cristo. Que no hay una unión, no hay una armonía. Jamás va a haber una armonía. Por eso es que muchas veces dicen, ¿por qué no hacemos una sola iglesia, pues, va? ¿Y por qué no fusionamos la religión y que haya solo una religión? Dios no quiere eso. Dios no está buscando que se fusione su evangelio con otras cosas. Él ha establecido su evangelio, y ese evangelio que Él tiene, ese evangelio que Él ha propuesto en su palabra, es un evangelio que se debe de vivir como Él lo ha establecido y no como nosotros pensamos. Porque ahora en día hay religiones, claro. Muchos utilizan la Biblia, pero la Biblia más la tradición, la Biblia más ciertas cosas. Hasta el brujo tiene la Biblia. Todos. Y dicen ser cristianos. Pero no, un verdadero cristiano se va a evidenciar de que no está acorde con las cosas del mundo, lo dice Pablo. Por eso insta también Pablo y dice, por eso dice, salgan en medio de ellos. Pueblo mío, dice el Señor. Salgan en medio de ellos. Entonces, no toquéis lo profano, lo inmundo. ¿Por qué? Porque Dios está preparando un pueblo para sí. Un pueblo que es de Él. Y ese pueblo que es de Él ya no le pertenece al mundo. Tal vez fue del mundo hace mucho tiempo. Fue del mundo tal vez 40 años. Pero cuando Dios tocó la vida de ese hombre y de esa mujer ya no es del mundo. Si de verdad aceptó a Cristo, si de verdad Jesucristo es su Señor, si de verdad Jesucristo es el Señor de su vida, ese hombre, esa mujer ya no es el mismo, ya no encaja con la sociedad. Un producto de esto les voy a hablar de una persona que ustedes conocen mucho y que Dios me perdone si tal vez algún día él lo va a escuchar o lo va a leer.
pero o lo va a ver en YouTube. Germán Ramírez, mi amigo Germán Ramírez, él es un amigazo, un siervo del Señor grande. Él fue uno de los hombres que hizo y deshizo tanto aquí en Xenacó. Él era la voz que llevaba cualquier evento de ciclismo, cualquier evento de Rumialajaf, cualquier evento de esas cosas. Ahí estaba él, ahí estaba, lo invitaban porque la gente lo apreciaba mucho, la gente lo quería, la gente lo miraba a él como un gran hombre y apadrinó a tantas personas y tantas cosas y que compadre aquí, que compadre allá y todo. Pero llegó el día cuando él se entregó a Jesús, porque Dios lo estaba llamando, Dios lo había elegido de entre del mundo y aceptó a Cristo en su corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Llegaba a la municipalidad y los de la municipalidad lo de la municipalidad lo atendían bien. Pero él me contaba el día de ayer, fíjate, cuando yo después de que me convertí, me dice, llegué y cuando entré yo siempre saludo a los, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Y todos son bienvenidos de ahí. Ya vino Germán muchachos y mándenme a tener un trago. Los mismos, la misma gente de esa época que estaban en la munia. Pero cuando se enteraron que era cristiano, ya no más. Y empezaron aquel distanciamiento con él. Y dijeron, bueno muchachos, ¿qué está pasando con usted? Nos enteramos que cambiaste de religión. Nos enteramos que nos traicionaste, que no sé qué, que no hay tantas cosas. Pero ¿qué quiero decirles pues con este ejemplo? Con este ejemplo te estoy diciendo de que un cristiano verdadero ya no va a encajar en las cosas del mundo. Jamás. Y es por eso, y en eso radica la bienaventuranza. Porque por un lado la gente va a ofender, lo va a perseguir, tal vez hasta muerte, como lo hicieron con los primeros cristianos. A los primeros cristianos judíos fueron perseguidos a muerte. ¿Por qué? Porque habían dejado su religión. Habían establecido ya en Cristo Jesús su nueva naturaleza, ya estaba ahí. Pero ahora ellos estaban sufriendo. Miramos entonces ahí que el cristiano no encaja. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. No hay comunión. Al contrario, dice la palabra de Dios también en otros versículos dice, así de contrario es la vida de alguien que llora por la presencia de Dios, que es un pobre en espíritu, que tiene hambre y sed de justicia. Por un lado, Dios va a fortalecer, va a levantar a ese hombre, va a ser una persona ya redimida por Dios, levantada por Dios, esta persona que va a recibir fuerzas por Dios. Por otro lado, las personas ya no van a entender el cambio de su vida, y muchas veces esto va a representar enojos con su familia, con sus amigos. Cuando el jefe se va a enterar de que es cristiano, va a ser despedido. Ya sus compadres ya no le van a hablar, sus comadres ya no le van a hablar. ¿Por qué? Porque él ahora es diferente. Ahora es una persona que sirve, sigue y alaba al Cristo verdadero. Ya no está en una religión. Entonces, por un lado, las personas no entenderán ese cambio y se enojarán muchas veces. Como dije, hasta habrán despidos laborales, desprecios de la familia, hasta van a ser sacados de la familia. Yo he hablado con muchos hombres, muchas mujeres que han dicho esto. Te entregaste a Jesús, entonces vete de la casa, ya no te voy a dar herencia. Yo prefiero verte borracho, prefiero verte adúltero, prefiero verte en las cantinas antes de que vayas a una iglesia cristiana. Imagínense el pensamiento de la gente.
Y todavía muchos dicen es que somos iguales. No somos iguales, señores, hermanos, amigos que nos están viendo en esta hora de la tarde. El evangelio es cosa distinta de las cosas que ofrece el mundo. El evangelio es algo precioso, es una vida dedicada a Dios, es una vida que Dios te da en abundancia, pero esta vida no va a encajar con la vida que el mundo ofrece. Juan 15, 18 al 21 dice de esta manera: si el mundo os aborrece, oiga esto, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Acaso Jesús, cuando estuvo acá, fue bien recibido por sus contemporáneos? ¿Por sus paisanos? No. ¿Será que fue bien recibido por los líderes religiosos? No. Jesús padeció por causa de la justicia. Él habló lo correcto, hizo lo correcto, y todo eso le caía mal a la gente. Cuando Jesús reprendía las obras de las personas, la gente no lograba entender lo que él estaba diciendo y les caía mal. Por eso dice, así es la vida del creyente. El mundo os aborrecerá, pero sabed, dice Jesús, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y el versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El ejemplo que te puse de Germán. Cuando Germán estaba en esa situación de vida y todo, todos Germán aquí, que Germán allá, nomás se convirtió al cristianismo, nomás aceptó a Cristo, nomás reconoció que Cristo era su Señor y Salvador, fue aborrecido de parte de la comunidad. Pero gracias a Dios no todos, porque así como hay mucha gente que lo aborrece hoy, hay mucha gente que lo apreciamos mucho. Y esa es la cuestión, pues. Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. En un trabajo, cuando tú ya muestras las características cristianas en tu vida en un trabajo, tú no vas a encajar en ese trabajo. Te van a sacar. ¿Por qué? Porque ya para ti el robar ya es malo. El mentir ya es malo. Ya no debes, porque le quieres agradar a tu Cristo, a tu Señor. Ya no vas a hacer las cosas que ellos proponen. Ya no lo vas a hacer. Entonces te van a ver mal. ¿Y qué? Mejor saquémoslo. ¿Por qué? Porque no encaja en nuestros planes. Entonces te estoy hablando de que el cristiano es justo. Tiene un estilo de vida diferente al de la gente del mundo. Entonces, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os elegí dentro del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¡Qué privilegio! Oiga esto. Esta es la bienaventuranza. Esta es la bienaventuranza. Porque es un perseguido por causa de la justicia. Es un bienaventurado. ¿Por qué? 1, porque es elegido por Cristo Jesús. 2, que Dios nunca lo va a desamparar, jamás. Si estás haciendo lo justo, si estás haciendo lo correcto, Dios nunca te va a dejar en el camino, nunca te va a defraudar, nunca te va a decepcionar, porque vives para Él. Para Él sea la gloria, a Él sea la gloria en esta preciosa tarde. Versículo 20 dice, acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero esto os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. Y el Señor Jesús les estaba hablando a sus discípulos. Pero ¿quiénes eran los que los iban a aborrecer a ellos? El mismo pueblo judío. Pero yo pensara en mi mente entonces, pero si eran el pueblo judío, ellos conocían a Dios. No. Jesús dice acá en su palabra, esto los van a perseguir, los van a aborrecer a ustedes porque ellos no han conocido al que me envió. Wow, oiga eso.
O sea que ellos, aún en su religión que profesaban, tenían el Pentateuco, todos los libros del Antiguo Testamento ahí, les leían la palabra, tenían maestros, tenían líderes religiosos, pero no conocían a Dios, a quien Cristo, a quien mandó a Cristo aquí en la tierra. Pero aquel que le conoce a Cristo no va a aborrecer a las personas. Pero los que son aborrecidos, los que aborrecen a las personas que tienen a Cristo en su corazón, no han conocido a Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Juan 17, 14 al 17 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Oiga eso. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de todo mal. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bienaventurado aquel que es perseguido por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Cristo mismo intercede por esta persona. Si tú estás haciendo lo correcto en tu vida, si tú estás haciendo lo que Dios dice en su palabra que debes de hacer, y eso te trae conflictos, tal vez con tu familia, en tu sociedad, en la sociedad en que vives, no tengas pena en hacer lo correcto para Dios. Honra a Dios, aunque toda la gente diga, aunque todas las personas digan que tú eres una persona tal vez obsoleta, o que te digan que no eres una persona que valga la pena estar. No importa lo que digan de ti, pero si tú estás en Cristo, lo más importante es que tengas ese Cristo en tu corazón y le bendigas y le adores y le alabes con tu estilo de vida, porque eso te va a traer persecución, pero no importa, porque tienes a ese Cristo de tu lado intercediendo por ti. Y en la declaración de Él ya ni siquiera dice que tú eres de este mundo, sino que tú eres de donde es Él, dice acá: ellos no son del mundo, como no soy yo del mundo. Y Pablo dice que nuestra patria está en los cielos, o sea, nuestro lugar de origen, nuestra tierra, a donde pertenecemos es allá arriba. Pero eso es porque Cristo nos eligió de entre el mundo, dice. Bendito sea la palabra del Señor en esta tarde y en esta hora. Pues quiero seguir un momento más. Mateo 10, 22 dice: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero aquel que haya perseverado hasta el fin, este será salvo. Las personas que no conocen a Dios aborrecen a los creyentes, incluso los van a perseguir hasta la muerte. Va a llegar ese tiempo todavía, ¿no? Nosotros no nos vamos a salvar de ese tiempo, salvo que muramos mañana, pasado mañana. Pero va a llegar el tiempo en que el evangelio va a ser tan aborrecido por causa del nombre de Jesús, que muchas personas van a ofrendar su vida. Vamos a llegar una vez más al tiempo de los primeros cristianos. Ahora ser cristiano es una cosa muy tranquila aquí en Xenacoj, pero va a llegar el tiempo en que va a ser más difícil. En los tiempos del Nuevo Testamento, bajo la persecución de Nerón, de Domiciano, los cristianos sufrieron, fueron perseguidos, fueron echados a la arena del circo romano, ofrendaron su vida, y muchos de ellos ofrendaron su vida. Los que estaban decididos a vivir por causa de la justicia estaban siendo aborrecidos, estaban siendo injuriados. Muchos de ellos fueron sometidos a pruebas dolorosas en su cuerpo, en su vida, pero nunca dejaron a Jesús. Ese Jesús los fortalecía aún cuando ellos estaban ofrendando su vida.
hay testimonios de que muchos de ellos, cuando estaban así ya esperando de que los leones fueran los devoraran, los mismos leones no devoraban a los cristianos. Quedaban ahí y tenían que buscar otras estrategias para los torturadores matar a los cristianos. Dios les había dicho: tú vas a morir hoy, pero no te va a matar el león, sino que te va a matar una pantera que va a salir después. Y les decían, los mismos cristianos les decían a sus torturadores: los leones no, saquen de una a la pantera, porque esa pantera es la que me va a matar a mí. Esa era una vida de una experiencia tal vez muy difícil, pero extraordinaria, porque tenían al Cristo de la gloria manifestándose en su vida cada día. Cada día estaba Cristo ahí. Y en el libro en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, dice, a finales de esos versículos, dice: muchos de los que tenían fe fueron aserrados, fueron torturados, fueron muertos a espada, tantas cosas, pero nunca dejaron su fe. Murieron por causa de la justicia, y ellos eran bienaventurados, porque el reino de Dios les pertenece. Esa es la gran diferencia entre la religión y el Cristo de la gloria, el evangelio de Cristo. Hay una clara diferencia. Nunca, si tú eres un cristiano verdadero, nunca vas a encajar con el mundo, ni con tu familia vas a encajar. Tu familia te van a ver raro, tu familia te van a ver que hasta tal vez eres un hipócrita, tal vez. No tengas pena, no tengas miedo. Sigue adelante. Restaura tu vida, levántate, camina con Cristo. Que aunque sufras, estás sufriendo por una causa, y esa causa es la verdadera. La causa es Cristo. Y dice la palabra del Señor acá: hasta el final debes de perseverar. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. El cristiano nunca va a ser: ¡qué bienvenido! Nunca vas a ser encajado. Nunca. Producto de ello, yo he escuchado tantas cosas que dicen de los cristianos acá, pero es porque no encajan. Y la palabra de Dios se cumple. Pero si tú ya eres un cristiano verdadero, dale la honra y la gloria a Dios, glorificando con tu estilo de vida a Jesucristo. Aunque eso te haga a ti ir de una manera en contraria al mundo. Voy a terminar ya. 2 versículos más. Un ejemplo de esto, primera de Juan capítulo 3, 12 y 13. Y no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos, y la de su hermano justas. Esa es la diferencia entre cristiano y no cristiano. Aborreció a su hermano, asesinó a su hermano, porque él era malo. No mira las cosas buenas. ¿Vos ya no querés robar? ¿Me estás diciendo que vos ya no querés adulterar? ¿Me estás diciendo que vos ya no querés chupar? ¿Vos ya no querés ya no querés estar metido en esas cosas del mundo? ¿Eso me estás diciendo? ¿Sí? Yo ahorita quiero servir a Cristo, quiero entrar a la iglesia, quiero servir. Vaya, si querés. Si ya lo decidiste, andate en la casa, mijo. Porque nosotros somos aquí, somos allá, pero vos no. Entonces, mejor andate. Amedrentando a los hijos. Pero si los hijos tienen esa firme decisión, se van. Dice la palabra del Señor: aunque padre y madre me dejaren, con todo y eso, Jehová no me desamparará. Hebreos capítulo 13. No te va a dejar eso. Nunca.
tienes que serle fiel. Esa es la palabra del Dios. Dice acá, Caín era malo. Por eso mató a Abel. ¿Por qué? Porque Abel era justo, dice. ¿Y cuántas personas hay así ahora? Miran una persona que está haciendo bien las cosas, está haciendo las cosas correctas. Ah, no, este es... Echémoslo, saquémoslo, muchachos, porque este no nos va a trocear. Dice. Esas palabras que utilizan. Este no encaja, muchachos, saquémoslo. Y lo sacan. Pero tú estás en Cristo. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Cuándo? ¿Cómo es posible entonces ser dichoso en el sufrimiento? ¿Cómo es posible ser dichoso en la persecución? Dichosos que por medio de estas evidencias, de estas situaciones, se evidencia de que somos cristianos verdaderos. Y si somos cristianos verdaderos, la palabra de Dios dice que el reino de los cielos nos pertenece. Esta persecución es nuestra identificación con Cristo. Primera de Pedro 3:14, y con esto termino. Y si aún sufrís a causa de la justicia, sois bienaventurados. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, dice la palabra del Señor. Bienaventurado aquel que es perseguido por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga en esta hora de la tarde. Y tal vez tú ya estás pensando, pues si voy a la iglesia cristiana, ya entiendo el evangelio, entiendo que debo de aceptar a Cristo para ser salvo, pero ahora por el otro lado tengo aquí a mi papá, tengo aquí a mi mamá, tengo a mis compadres, tengo aquí tantas cosas que me impiden llegar al evangelio. Que eso no te importe, porque si de verdad Dios te ha elegido, si Cristo te ha elegido para que seas miembro de su familia, tú vas a tener que pasar esas pruebas, porque así lo dice de su palabra. Si Cristo padeció, si Cristo fue aborrecido, también nosotros seremos aborrecidos por causa del nombre de Cristo, por causa de la justicia. Pero eso nos hace bienaventurados. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos nos pertenece. Que el Señor te bendiga en esta hora de la tarde. Mandamos saludos a todas aquellas personas que están en sintonía de Radio Evolución en esta tarde, y este video que va a ser subido a YouTube, que va a ser retransmitido por Radio Fuente de Vida Xenacó, blogspot.com. Pues que el Señor les bendiga a todos aquellos que lo van a escuchar en el futuro. Que Dios los guarde, les proteja, disfruten del fin de semana y ojalá puedan llegar a una congregación el día de hoy y establecerse como cristianos verdaderos. Que el Señor